las autoridades de gobierno analizan que el embajador de nuestro país en Nicaragua, Jaime Regalado, se regrese al país, precisamente esto por la situación que se está generando en Nicaragua. Ante la crisis social que atraviesa Nicaragua desde hace varias semanas, el vicepresidente del país, Jafet Ernesto Cabrera Franco, comentó que se analiza llamar a consulta al embajador de Guatemala en ese país. Mire, ese es un tema que la Cancillería está analizando y creo que nosotros como país centroamericano debemos de fortalecer la democracia. Nosotros estamos en contra total de lo que está sucediendo en Nicaragua y creemos que hay que hacer ese análisis porque también un rechazo de esta naturaleza puede ser entendido en dos vías, ¿verdad? Nosotros estamos allá previendo de que podemos fortalecer el proceso de la democracia en Nicaragua estando presentes, pero si la Cancillería y el señor presidente toman la decisión de que se venga el señor, porque ahorita no tenemos, ya se nombró al embajador porque no teníamos, solo estaba el encargado de negocios de la embajada, pero en todo caso nosotros podremos tomar esa decisión y desde nuestro país seguir insistiendo en que deben de fortalecerse las democracias centroamericanas y de todo el mundo. El conflicto social que atraviesa Nicaragua ha dejado por lo menos 350 personas fallecidas y más de 1000 heridos desde que inició en abril pasado. Y preste atención a esta advertencia porque viajar a Nicaragua puede ponerlo en riesgo, así lo han dado a conocer las autoridades del INGUAT. La crisis en el vecino país ha afectado la conectividad aérea y también el comercio regional y esto ha provocado pérdidas millonarias. Hay muchos proyectos y obviamente, insisto yo en el área de la Unión Guatemala, Honduras y Salvador, porque creo que es la muestra de lo importante que es. Acabamos de salir de un foro donde estamos viendo lo importante y trascendente que es esa unificación como bloque. No es lo mismo negociar Guatemala, aunque es la economía más grande del área, 17 millones, versus que si podríamos negociar de una manera como bloque, que seríamos alrededor de 50 millones. Entonces, yo no quisiera ni siquiera en este momento pensar en que podría haber una separación o un entorpecimiento a esa unión centroamericana que tanto hemos luchado por ella y que tanto realmente hemos trabajado para lograrlo. Debido a la falta de seguridad, autoridades de INGUAT recomendaron a los turistas nacionales no viajar a Nicaragua. La situación en el vecino país está afectando la conectividad aérea. Siempre lo que pasa en esta región nos afecta a todos. En este caso, pues el equipo que están retirando algunas líneas aéreas de Nicaragua lo van a utilizar de Guatemala para vuelos directos a algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, eso es derivado también de ese problema, ¿verdad? Pero sí, a los guatemaltecos yo les diría que no es en este momento un lugar adecuado para viajar en Nicaragua. Creo que no, los temas de seguridad no son adecuados. Según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, se resalta que entre mayo a junio la circulación de mercadería reportó una baja del 79% en dirección de sur a norte y del 75% en dirección de norte a sur en comparación al 2017, mientras que varias cámaras empresariales de la región reportaron hasta el 20 de junio pérdidas por 21.1 millones de dólares, equivalente a 157.617.000 quetzales. Bueno, un tema bastante contundente y apasionante, el hecho de saber qué pasa si se retira la embajada de Guatemala en Nicaragua. La diplomacia definitivamente es un mecanismo que sirve para negociar y para poder encontrar soluciones entre varias naciones. El retiro de un embajador, siempre en cualquier instancia o situación, es una de las medidas más drásticas y de las últimas a tomar. No se están rompiendo relaciones con Nicaragua, esto hay que entenderlo, ¿verdad? Es una situación bastante temporal. La medida aparentemente no sería necesaria en este instante, sin embargo escuchamos las declaraciones del vicepresidente Jafet Cabrera que lo está analizando en cuanto a gobierno como tal. El embajador en este caso puede servir también como un mediador bastante importante. Guatemala puede y quizá debe definitivamente sumarse a la petición de los estados centroamericanos, donde también será decisivo y contundente, Sandy, saber cuál va a ser la postura de la Organización de Estados Americanos que ya finalmente se pronunció también. Por supuesto, Julio. Vemos entonces que esta medida que se ha considerado, pues ya las autoridades la han dado a conocer y precisamente pues no está muy alejada de la realidad. Correcto. Y de la prontitud. Pero aquí la pregunta que te tengo que hacer es, ¿se debe retirar la embajada de Guatemala en Nicaragua y por qué? Bueno, es una pregunta que en este momento
pareciera ser bastante difícil. Analicémoslo de varios aspectos. Desde el punto de vista político-diplomático, quizá no sería la mejor de las medidas, pero ojo, Sandy, si hablamos en el tema netamente económico y Guatemala también se ve afectada por esta crisis junto con toda la región centroamericana, es importante que el gobierno guatemalteco, como lo decía el vicepresidente Jafet Cabrera, esté haciendo ese análisis, tal vez como una medida temporal que pudiera en primera instancia servir como un mecanismo de protesta, servir para proteger a nuestro personal guatemalteco allá en Nicaragua, donde el mismo director del INGUAT, Jorge Mario Chajón, acaba de decir en sus declaraciones que no hay seguridad. Exacto. Y efectivamente no la hay, ni siquiera para los nicaragüenses. Entonces, creo que tal vez lo que se debería de hacer antes de tomar una medida tan drástica como esa es encontrar un balance entre ambas posturas. Y aquí sería importante, fuera de la OEA y Naciones Unidas, la postura contundente que deberían de tener todas, pero ojo, Sandy, todas las naciones centroamericanas. Exacto. Porque hasta el momento ha sido Costa Rica y Guatemala. Los demás parecen que no estuvieran en Centroamérica, los otros países. Exactamente, y en realidad no estamos alejados de esta situación y obviamente nos vemos afectados, unos países más que otros, pero vamos con la solidaridad de la región que debería existir. Correcto. Y prácticamente retirar la embajada sería un castigo para Nicaragua, si lo podemos decir así, o cómo se puede interpretar. Sí, bueno, más que sería todas las autoridades. Correcto, sería una medida bastante drástica en el cual el mensaje del gobierno guatemalteco sería bien contundente en el sentido de que no estamos de acuerdo, como nadie está de acuerdo acá con lo que está sucediendo. Más de 350 personas han muerto en Nicaragua. A esto le podemos sumar, Sandy, una situación que pasó hoy en un comunicado que salió de Washington precisamente, en el cual están condenando duramente la situación nicaragüense y ponen en riesgo realmente la relación con toda Centroamérica, porque no olvidemos que los demás países y regiones nos ven así, como una región centroamericana no aislada. Y otra cosa importante a considerar: Guatemala necesita fortalecer su economía, pero hoy por hoy se está viendo bastante debilitada. Claro. ¿Por qué? Porque comerciamos, es cierto, con Estados Unidos y con México, ¿verdad? En gran medida, pero los países centroamericanos son otro gran destino para nuestros productos. Y ese paso, por ejemplo, tan simple, de Nicaragua hacia Costa Rica y Panamá, hoy por hoy está vedado. Efectivamente, pero vemos entonces cómo se puede ir complicando la situación, porque diferentes países se han pronunciado, por supuesto, en el tema de derechos humanos. Obviamente existe una violación clara de estos derechos humanos y al parecer la crisis parece no tener fin aún, a pesar de ese pronunciamiento y el rechazo de distintos países que se han unido, dentro de ellos Guatemala. ¿Cómo ves tú el panorama que se puede tener en los próximos días y obviamente la situación entre Guatemala y Nicaragua, cómo se puede ver afectada? Yo te digo, Sandy, empezando de atrás hacia adelante, la relación bilateral con Nicaragua en este momento está pendiendo de un hilo. La relación Guatemala-Nicaragua en la parte diplomática está ya empezando a arriesgar. ¿Y por qué? Porque puede ser, como te decía, una de las medidas más drásticas que Guatemala tome, mostrando el rechazo a un gobierno en Nicaragua que, mira cómo es esto, paradójicamente hoy se celebran los 39 años que los sandinistas lograron quitar a Anastasio Somoza por ser un dictador, pero hoy esta nueva dictadura de Daniel Ortega, porque lo es, está costando vidas de ciudadanos nicaragüenses y está afectando a toda la región centroamericana. Creo que va a ser importante entonces, antes de tomar una medida de estas, una mesa de diálogo técnica entre la parte empresarial guatemalteca y el gobierno guatemalteco, y además también en la parte diplomática ver cuál va a ser la postura de los otros gobiernos centroamericanos y si eventualmente, al menos de manera temporal, porque no podrá ser una medida para siempre, se corta esa relación diplomática, bueno, que sirva esto para demostrar lo que tú decías, el rechazo de todo el pueblo guatemalteco a un régimen nicaragüense que está convirtiéndose en asesino de sus ciudadanos. Por último, ya para concluir con este tema, cuando Guatemala finalmente pueda retirar su embajada de Nicaragua, ¿le está diciendo adiós a las relaciones que tiene con Daniel Ortega? Totalmente. Y ahí es donde, y con eso me parece un buen epílogo, no es con el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense para nosotros es un pueblo hermano al que queremos y respetamos mucho. Es con Daniel Ortega, es con ese régimen de alguna manera fascista que lo que está haciendo es permitir que sus ciudadanos mueran impunemente y mandándolos a matar, que es lo peor. Increíble, pero vamos a estar pendientes entonces de qué es lo que pasa si Guatemala toma en definitiva la decisión, cuándo es que se da este retiro y todos estos detalles que usted no se puede perder porque nosotros se lo daremos a conocer y por supuesto estaremos analizándolo. Pero de momento ha llegado la hora de hacer una pausa. Claro que sí, Sandy. Por favor, usted permanezca ahí. Somos a la medida. Volvemos en unos instantes.
nosotros, retomamos entonces la información y les hemos hablando de este tema. Resulta que los hospitales nacionales seguirán atendiendo a privados de libertad. Así lo han dado a conocer las autoridades de salud. Hospital para reos ya no existirá en la sede del sistema penitenciario. En cambio, serán 5 clínicas que atenderán únicamente consulta externa, mientras que las cirugías y otras especialidades seguirán siendo atendidas en los centros asistenciales. Lo que nos vamos a quitar realmente es la consulta externa que llegaban los privados de libertad al hospital. Eso se va a hacer en las clínicas del Ministerio de Gobernación y nosotros vamos a seguir operando a los pacientes que requieran en los hospitales nacionales. Soto señaló que seguirán atendiendo en los hospitales nacionales como cumplimiento a las órdenes judiciales. Yo no puedo hacer cosas, ni ninguno de mis directores puede hacer cosas que riñan con la ley. Los jueces nos ordenan que atendamos a la gente en los hospitales y los tenemos que atender. Bueno, y los eternos problemas en el sistema penitenciario. Se había anunciado un proyecto para instalar un hospital de reos en la sede del sistema penitenciario ubicado en la zona 1. Este nuevo proyecto, al final de cuentas, va a ser imposible por el momento de llevar a cabo. La burocracia del Estado es grande, no se cuenta con los recursos tampoco para poder hacerlo, y el hospitalito, como se le denominaba al único sector dentro de la gran cárcel, que es el preventivo de hombres de la zona 18, que funcionaba como una especie de hospital, por el alto grado de hacinamiento se ha convertido en un sector más. Es decir, Sandy, que el proyecto del hospitalito o del hospital para el sistema penitenciario no va. Y entonces, en sustitución de eso, el sistema penitenciario avisa que va a poner 5 clínicas para cuestiones menores. Cuando se trate de un tratamiento más delicado, ahí van los privados de libertad a los hospitales nacionales. Pero ¿qué tanto pueden funcionar estos hospitalitos, Julio? La verdad es que quisiera ver qué tan funcionales podrían ser. No, lamentablemente no va a funcionar absolutamente para nada. Fíjate, Sandy, porque la idea de tener, por ejemplo, un hospital específico a cargo del sistema penitenciario es no poner en primer lugar en riesgo a la población guatemalteca, ¿verdad?, en los hospitales nacionales. Luego tener un lugar donde tengan la atención, porque también de alguna manera por cuestión de derechos humanos también tiene que tener esa atención, pero de alguna manera seguros. Esto no va a ser posible si estamos hablando de 5 pequeñas clínicas que ya te imaginas tú en la precariedad del sistema penitenciario. Exacto. Ni tendrá médicos, o no va a tener enfermeros, o no va a tener medicina, o no va a tener equipo. Significa, al final de cuentas, que esto lo que va a ir a hacer es a parar otra vez a cualquier hospital nacional, Roosevelt, San Juan de Dios, y significa que una vez más la seguridad de los guatemaltecos va a estar siendo altamente vulnerada. De una vez más, bueno, se confirma que la necesidad que se tiene, por supuesto, de tener un sistema penitenciario integral, donde obviamente se tengan medidas de seguridad, pero también se tenga esa atención médica, porque sabemos también el peligro que representa trasladar a un reo a un hospital. El costo y aparte de esto, el peligro que representa para los pacientes, en este caso los familiares y todos los que se ven pues involucrados también con el tema clínico. Mira, es muy importante lo que dices. Yo solo traigo a colación lo que recordarás tú que pasó más o menos a mediados del año pasado, cuando un comando de MS-13 rescata a uno de los líderes de sus clicas en el hospital Roosevelt, matando a quien se le pusiera enfrente, en este caso guardias penitenciarios, hiriendo a otras personas que no tenían absolutamente nada que ver. Porque eso, recuérdate que como un par de semanas antes de que esto sucediera, Barrio 18 hizo lo mismo, solo que en el Hospital San Juan de Dios, donde murieron pacientes, y eso es lo dramático. Creo que no se ha entendido, Sandy, no se ha entendido. Tal vez por parte de las autoridades penitenciarias. No sé si ha habido el lobby suficiente también en el Congreso de la República para entender que si un hospital nos va a costar, voy a decir cualquier tontera, en este caso con los números, digamos 100 millones de quetzales. Cada uno de esos quetzales invertidos ahí va a ser para la seguridad de todos los guatemaltecos, porque va a resguardar, al final de cuentas, que esos traslados de estos reos a los hospitales no pongan en riesgo la vida de las demás personas. Julio, yo la verdad no entiendo cómo es que los diputados citan constantemente por situaciones de las cárceles, por diferentes situaciones relacionadas precisamente con este tema, y ellos no apoyan en el sentido de crear presupuesto, aprobarles presupuesto para que se pueda implementar entonces un sistema carcelario diferente al que tenemos actualmente, porque obviamente donde veamos
existe una debilidad. Eso es muy correcto. Ahí yo creo que el trabajo será para la Comisión de Gobernación, el poder analizar esto, el poder de alguna manera encontrar los consensos y los espacios. Y mira, el sistema de justicia integrado de una manera muy granítica en lo que se conoce como la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, cuenta con varios apoyos. Los apoyan agencias internacionales como USAID, Unión Europea, Cooperación Española. Creo que bien se podría hacer algo o encontrar los fondos nacionales necesarios para, de alguna manera, no solo ver la necesidad, sino que construir este hospital para privados de libertad. No es ninguna comodidad para los privados de libertad, fuera que es un derecho, es una necesidad por seguridad nacional, ahí sí por seguridad pública también. Así es, se habla entonces al principio de la inversión que se puede realizar, correcto, porque en realidad no es un gasto, es una inversión la que se tiene que hacer en el sistema carcelario, pero si nos ponemos a hacer números y analizar este panorama, obviamente será una inversión inicial, pero ¿cuánto se puede reducir también en gastos si lo que representa hacer los traslados, correcto, y toda la logística que se correcto. Una cosa queda bien clara con esto que estás diciendo y el análisis que haces es muy puntual, yo te felicito por ello. El sistema penitenciario guatemalteco necesita, sí o sí, Sandy, una reforma integral. Y esta reforma integral debe llevar a que este conjunto de cárceles viejas, vetustas, que no están funcionando ni tenemos el control, primero logren eso, nuevamente controlar a los privados de libertad. Y en cosas que por derechos humanos, igual un privado de libertad tiene el derecho, como es la atención médica y hospitalaria, cuando así sea requerido, entender que esa inversión, eso es, tú lo dijiste de buena manera, es inversión que va a tratar de salvar vidas, no solo de los privados de libertad que estén enfermos, sino de los guatemaltecos, que lamentablemente con cada suceso que pasa, sobre todo con el tema de las pandillas, en cuanto a los rescates, tiroteos y hechos violentos que se dan dentro de los hospitales, sí, han causado ya muchas víctimas y han dejado mucho luto, mucho llanto y mucho dolor en familias guatemaltecas que no tienen nada que ver con ellos. Este retroceso en el proyecto que se tenía del hospital precisamente para los reclusos, ¿qué tanto marca un retroceso en el sistema penitenciario? Un retroceso más, es decir, el sistema penitenciario toma un paso más hacia atrás de lo que ya está. ¿Y qué tanto puede afectar? Y va a afectar de manera muy grande. Nada, se necesita eso, que hagamos la reforma penitenciaria y que empecemos a pensar que la prioridad de prioridades, al final de cuentas, es la seguridad pública, ciudadana y la seguridad para todos los guatemaltecos. Así que estas cuestiones hay que darle prioridad porque representan eso, simple y sencillamente seguridad para nosotros. Y de esta forma concluimos el tema, pero queremos darles a conocer otras noticias, así que lo invitamos a que continúe con nosotros. En otra información, la SAT busca implementar un centro de control para el sistema de marchamo. Y esto con el fin de mejorar el control en las mercaderías, según lo ha dado a conocer el intendente de aduanas. En el tema de marchamo electrónico se está avanzando, se ha hecho público los avances que tenemos al respecto. Ahorita estamos en un proceso de finalización del procedimiento específico que va a regir este nuevo método de control para tener la trazabilidad de una forma segura. Estamos haciendo todas las coordinaciones también para poder implementar nuestro centro de monitoreo, que esto va a ir de la mano con una serie de protocolos que vamos a firmar con otras instituciones precisamente para garantizar que las mercancías se mantengan en la ruta fiscal para el que fueron declarados, pero también que vaya en los tiempos que tenemos calculado nosotros que debe de tardarse una mercancía de un lugar a otro. Por aparte se lleva un proceso de certificación de empresas de marchamos electrónicos. Se espera que se ponga en funcionamiento en los próximos meses. Como SAT es que esté finalizado para el último trimestre del año 2018 y de alguna forma varias empresas se han visto interesadas en poder participar en este esfuerzo. Nosotros hemos transparentado todo eso, no lo hicimos con una licitación, sino que va a ser por servicio, y esto en la medida que las empresas reúnan las calidades y el funcionamiento que nosotros hemos determinado para el proceso, pues va a ser algo mucho más rápido.
Y una noticia que definitivamente no es nada grata es la siguiente. El Aeropuerto Internacional La Aurora está en trámite de ser retirado de la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esto limita las operaciones hacia el país del norte y se está a la espera en este momento de la notificación oficial de ese alto organismo. Efectivamente, sí se recibió la noticia, aún no oficial, en referencia a que nos retiraban de la lista de aeropuertos con categoría dada por la FAA. La FAA es quien regula la aviación en Estados Unidos y a los operadores que vuelan hacia Estados Unidos. En este caso, la FAA no ha tenido información auditable durante 6 años y medio. Y esto les lleva a tomar la decisión de tener que removernos de la lista de países que tienen categoría. Esto también es debido a que no tenemos una aerolínea guatemalteca que vuele desde Guatemala hacia Estados Unidos. Esto está en trámite ya, el tener que removernos de la listado de países con categoría. Sin embargo, aún no ha venido a Guatemala la carta oficial, pero sí está en proceso. Al respecto, representantes de líneas aéreas establecen que dicha evaluación reduce la competitividad, incrementa los costos y pagos por seguridad. Consideramos que desafortunadamente los años han sumado no realizar los trabajos que se tienen que hacer para manejar la categoría, y obviamente pues le tocó a la administración actual recibir ese efecto que venía nuevamente sumado desde años atrás. Y definitivamente quedamos abajo en la región como categoría 2, no estaríamos al mismo nivel competitivo de la región. En tema de seguridad, sí, como le decía, hay medidas adicionales que se tienen que hacer. No impacta como que no se cumplan, sí se cumplen. Lo que implica es un costo adicional por operador. Se realizan las gestiones para rescatar la categoría 1, por ello se mantienen pláticas con aerolíneas para impulsar vuelos nacionales hacia Estados Unidos y una nueva evaluación por parte de la FAA para revertir su decisión. Mientras tanto, las empresas norteamericanas continuarán con normalidad sus operaciones con Guatemala. Por aparte, junto a INWAT, se invertirán más de 3 millones de quetzales en tareas de mantenimiento y remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora. Y con esta información nos vamos a una pausa, Julio, pero regresamos con más. Inmediatamente volvemos, somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca del trabajo, del empleo en Guatemala. Resulta que estuvieron disponibles más de 2,000 plazas para los guatemaltecos en el Festival de Empleo de la Cámara de Comercio Americana que se llevó a cabo este jueves. Pero conozca usted la cantidad de aspirantes que estaban para estas 2,000 plazas. Miles de jóvenes buscan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral, donde muchas veces la experiencia y el tiempo de estudios han sido uno de los principales factores que impiden encontrar una plaza disponible. Años de los que uno se ha graduado, dejar pasar el tiempo, entonces a uno lo perjudica. Pero a ver qué pasa. La experiencia, que te ven, en varios ven experiencia, y como va mucha gente que ya tiene, los contratan a ellos de primero que a uno. En este Festival del Empleo, muchas empresas presentan aplicaciones innovadoras para reclutar al personal. Con un sitio que se llama Conectate.today. La gente crea un perfil, luego con el perfil del usuario ellos pueden venir y poder escanear un código QR que los va a direccionar directamente a la plaza a la que nosotros tenemos disponibles. En ese momento, si tienen su perfil completo, ellos van a poder darle a aplicar, y nosotros como empresa poder ver la información de estas personas y poder ver si cumplen con los requisitos y todo para poder aplicar a nuestras plazas. Muchos de los jóvenes aseguran que este tipo de aplicaciones ayuda a agilizar los procesos de aplicación a las diferentes plazas. Pues hasta el momento sí nos ha funcionado bastante bien, solo que sí hay algunos inconvenientes al momento de adjuntar el currículo
por medio de PDF, si nos pide llenarlo de forma manual, que en realidad ahorra el hecho de estar llenando formularios, sí nos ha ayudado considerablemente. El director de la Cámara de Comercio Americana indica que también la cooperación internacional colabora con esta Feria del Empleo, al brindar capacitaciones a las personas que necesiten elevar sus habilidades para cumplir los requisitos de las empresas. Los cuales están ofreciendo capacitaciones, están ofreciendo programas de atención a las personas que no puedan encontrar un empleo o que estén buscando uno, a cómo preparar su currículum, a capacitaciones en tecnología, en diagnóstico de cuáles son las fortalezas o oportunidades laborales a las que deberían de estar aplicando. En fin, es un programa bastante amplio que se tiene con la USAID, que se está poniendo a disposición también en esta feria. Este tema de la demanda laboral en Guatemala es bastante complicado. Según el Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo, en Guatemala al año se generan entre 35.000 y 40.000 puestos de trabajo formales. Cada año se gradúan del ciclo diversificado entre 150.000 y 200.000 nuevos profesionales de educación media. Trabajadores informales existen aproximadamente 69.8%, desempleados en Guatemala más de 3 millones, con más retos para encontrar empleo jóvenes entre 16 y 24 años porque son demasiado jóvenes, algunas de las excusas que se les dan y porque no tienen experiencia. Sea como sea, Sandy, hoy vemos acá con esta noticia que analizaremos en A la Medida que se hace cada vez más cierto y va increciendo aquello de que por cada persona que encuentra un trabajo en Guatemala, al menos 200 se quedan sin él. Exactamente, y es que según estos datos que nos dabas a conocer, imagínate, 150 a 200.000 graduandos cada año y solamente un 10%, imagínate, un 10% logra tener un empleo. ¿Y los demás qué pasa? Algunos se van al sector informal. Correcto. Incrementando entonces este sector que recordemos que cada vez hay más negocios, hay más comercio y es más complicado también este tema. Y otros se quedan como ninis porque a veces algunos dependen de su trabajo para poder estudiar. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, pues integran precisamente el grueso del sector de los desempleados, que cada vez se hace más grave y más profunda esa crisis laboral en Guatemala. Sí. No hemos entendido, fíjate, Sandy, aquí hay una situación que no vamos a encontrar más opciones de empleo y de trabajo si no le brindamos seguridad a este país. Por eso cuando hablamos del tema de seguridad es tan integral. Solo en un país donde haya esa seguridad van a venir las empresas nacionales y extranjeras a invertir, porque va a ser una inversión segura también. Pero como eso no pasa en Guatemala, entonces estamos viendo esta situación. Además, Sandy, yo quisiera que nos contaras una anécdota. Fuera de cámaras me contabas algo que a mí me deja estupefacto. ¿Puedes compartirlo? No, a mí me dejó igual. Resulta, imagínate tú, que con una compañera de maestría, ella se quedó sin trabajo. Estaba buscando porque obviamente ella se pagaba la maestría y dependía de un trabajo para poder continuar sus estudios. Licenciada a punto de graduarse de maestría. Licenciada a punto de graduarse de maestría. Perfecto. Resulta que solicitando trabajo tuvo su entrevista y le dicen, es que usted está sobrecalificada para el puesto. Y ella contesta, no importa, yo necesito el trabajo. Le dije, no, es que buscamos a alguien con un perfil menor. Continuó solicitando y solicitando trabajo, tuvo que quitar que estaba estudiando en último año de maestría para conseguir un empleo. A ver, increíble. Sandy. Es que a mí, yo no puedo entender cómo es posible. Perdón, te entiendo perfectamente, pero desglosemos esta situación. Es decir, si eres muy joven, no te dan trabajo acá porque no tienes la experiencia. Exacto. Y tienes mucha juventud. Te piden mucha experiencia. Mucha experiencia. Pero además, si ya tienes ciertos años y cierta preparación, número uno, o están sobrecalificados como esta licenciada, amiga tuya, compañera de maestría en su momento, o en todo caso ya la edad también, porque si tienes más de 35 años en Guatemala, parece que ya no sirvieras para los trabajos. Y desechan esa experiencia. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, ¿sabes dónde los jóvenes encuentran muchas oportunidades laborales? En los denominados y famosos call centers. Pero ojo, hay algunos trabajos en teoría bien remunerados si hablas full 100% inglés. ¿Y qué porcentaje de la población habla inglés? Claro, es que esa es una limitante también. Demasiado grande, ¿verdad? Porque entonces sí hay otros call centers, nuevamente en este sector, que de alguna manera son en nuestro idioma, en el castellano, pero ahí sí ya los salarios son bastante menores, ¿verdad? Bastante diferentes se pueden ver. Pero aquí tenemos diferentes situaciones y obviamente en los jóvenes, que es la mayor cantidad de personas que obviamente están buscando un trabajo, están buscando su primera oportunidad. ¿Cómo cuesta poder encontrarla? No, esto es desilusionante, Sandy, porque mira, ya, vamos a ver, hablemos lo que es, en mi criterio, yo creo que la cuestión está así.
Hace muchos años, pero muchísimos años, siglo XX, en los inicios, tener la primaria era una cosa fabulosa. Después, conforme fue avanzando el siglo XX, tener el diversificado era una carrera, ser un bachiller, ser un contador, una secretaria, ¡wow, qué bárbaro! Hoy por hoy tienes la licenciatura y es una educación muy mínima, es decir, es como si tuvieras el bachillerato de antes. Pero hay un limbo ahí que yo sigo sin entender, sobre todo con lo que nos acabas de contar. Tienes la licenciatura, pero si pasas a la maestría ya te dicen que estás muy calificado y ya no te quieren contratar porque piensan además que quieres ganar demasiado. Entonces ahí es donde tenemos una situación. ¿Qué pasa, Sandy, cuando las personas de alguna manera, correcto, no encuentran trabajo? Es ahí donde se da tanta delincuencia. Y no puede ser que en Guatemala se demerite a ese nivel la preparación académica. Por supuesto, y es que tendría que ser, imagínate, si tú trabajas, si tú estudiaste tanto, una maestría, tienes diferentes estudios, obviamente tendrías que tener ese plus. Un derecho casi, ¿verdad? Exactamente, porque tú has invertido tiempo, dinero, esfuerzo, has sacrificado mucho y lo menos que uno esperaría en realidad es tener esa situación, esa superación económica también, aparte de la profesional. Pero ¿qué es la realidad o cuál es la realidad que se tiene en el país? No, la realidad que se tiene en el país, lamentablemente lo estamos viendo. Mira con qué ilusión las imágenes de estos jóvenes, ahí los tenemos en pantalla, pero mira esas colas, Sandy, gracias a producción de A la Medida. Lo lamentable es que tú lo decías muy bien, fuera de todo ese estudio, fuera de todo ese esfuerzo, fuera de toda esa inversión, solo el 10% de ellos tendrán un trabajo y los demás quedarán desilusionados y sin saber qué hacer. Y la economía, mientras tanto, no avanza. Y el trabajo, mientras tanto, no hay. Y Guatemala, como siempre, entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 pasos atrás. Definitivamente, este tema da para mucho, pero el tiempo se nos va agotando. Pero antes de despedir el tema, yo quisiera recomendar algo a los jóvenes, especialmente, y bueno, a todas las personas que están buscando empleo. En el Ministerio de Trabajo hay una unidad que se encarga específicamente del empleo y ahí dan capacitaciones, cómo crear un currículum, porque ahora el currículum incluso ha cambiado, ya no nos sirve tener el montón de hojas, sino lo más breve. Ahí es como usted puede tener una oportunidad. También acerca de cómo tiene que ir usted vestido, que eso es muy importante para una entrevista. Así que si tiene algún tipo de duda, lo invitamos, porque yo he visitado estas unidades para hacer diferentes reportajes y la verdad es de que sí ayuda y es gratuito, lo mejor de todo. Dame 5 segundos, carreras técnicas, las hemos olvidado, se necesitan. Abogados, fiscales y acusados del juicio Ixpisa de Chiquimula escucharon las conclusiones del representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Fiscalía Especial pidió hasta una pena de 28 años de prisión inconmutables. Según el abogado creyente, con la presentación de las pruebas documentales, testimoniales y las llamadas telefónicas intervenidas, se logró establecer la participación de los procesados en los 2 hechos ilegales cometidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En uno de los hechos ilegales se permitió sustraer 116 millones de quetzales con la firma de un contrato para el tratamiento de diálisis peritoneal. Las juezas deben escuchar las conclusiones de los abogados defensores. Algunos han dicho que su participación no será mayor a 60 minutos. Consideran que durante el debate oral y público no se logró quebrantar la inocencia de sus patrocinados. Cuando finalice la fase de conclusiones, las juzgadoras le otorgarán la palabra a cada uno de los indicados, quienes tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal y realizar una última petición. La Fiscalía solicitó que los acusados sean condenados con penas de 6 a 28 años de prisión inconmutables. Además, el representante del Ministerio Público pidió el pago de multas de 100 a 300,000 quetzales. El sistema penitenciario reanudó los traslados de los procesados a la torre de tribunales. Recordemos que se habían cancelado por una alerta de amenazas en contra de la institución carcelaria. En el edificio judicial, el traslado de los privados de libertad permitió continuar con el desarrollo de los juicios Ixpisa Chiquimula, Botín, Registro de la Propiedad, Caso Perfect, entre otros procesos, algunos en judicaturas de mayor riesgo. En el juicio Perfect se escuchó a un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien dio a conocer las heridas que sufrió Byron Andrade Salazar, hijo del empresario Byron Andrade Chacón, acribillado a balazos en julio de 2011. El debate oral y público podría llegar a la fase de conclusiones la próxima semana. En dicha fase, la Fiscalía pedirá que 2 hombres y una mujer sean condenados en calidad de autores intelectuales del crimen.
En el proceso, Ixpisa Chiquimula, el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, presenta ante las juezas del Tribunal 11º de Sentencia sus conclusiones. El sistema penitenciario se mantiene en alerta máxima por posibles ataques de grupos criminales en contra del personal, esto por las requisas que periódicamente se realizan en los centros carcelarios. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de las noticias internacionales. Claro que sí, Sandy, somos a la medida, volvemos en un instante. Y bueno, regresemos con el resumen de los temas que hoy trascendieron a nivel nacional. La Cámara Guatemalteca de la Construcción y el Ministerio de Economía firmaron un convenio de cooperación técnica para poder agilizar la entrega de permisos de construcción. Por medio de este convenio se creará una ventanilla única para que la entrega de licencias municipales de construcción sea más rápida. Actualmente el trámite tarda más de un año. Más de un año para tener una licencia de construcción no puede ser. Entonces lo que estamos apostando nosotros en un primer término es lograr la meta de reducir ese plazo a un plazo razonable de 60 días. Con eso no solo mejoramos mucho en los índices, sino nuevamente activamos rápidamente los procesos. Los países mejor rankeados del mundo tienen un lapso de 30 días, e incluso algunos menos. Pocos, son muy pocos y obviamente son las mejores prácticas a las que aspiramos llegar, pero obviamente tampoco nos queremos poner todavía metas que no son reales. Según el último indicador del Doing Business, Guatemala se encuentra en la posición 116 de 187 economías evaluadas. Es decir, que no solo debe mejorar los tiempos de entrega de licencias para dinamizar la economía, también algunas leyes, indicó el titular de esta cartera. Guatemala logró avanzar hasta donde podía avanzar, así no van a mejorar en el ranking. Ustedes tienen que cambiar leyes, o sea, temas de fondo institucionales. Pero lo hemos hecho, es decir, vemos con buenos ojos y creemos que la medición de este año mejoraremos. ¿Por qué? Pues hemos tenido, por ejemplo, unas reformas al Código de Comercio, que era uno de los temas que estaban pendientes. Ojalá logremos pasar la ley de insolvencias que presentamos en mayo anterior al Congreso. ¿Por qué? Porque es una de las leyes, nosotros fuimos midiendo que más impacto genera en los índices. Pero además, nuevamente, ¿para qué estamos trabajando? No estamos trabajando para salir bonitos en un índice o en una publicación. Estamos trabajando para la economía real. Esta ventanilla única para licencias de construcción estará ubicada al lado de la Universidad Popular de la Zona 1 capitalina. Todd Robinson, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, fue nombrado como consejero para Asuntos de América Central por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Robinson se pronunció sobre la crisis en Nicaragua y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. El nuevo consejero para Asuntos de América Central dijo que el gobierno de Estados Unidos va a seguir apoyando a la CICIG, que ha tenido tan importante papel para Guatemala hasta la fecha. Robinson también habló sobre la situación de Nicaragua y dijo que ya se revocaron varias visas y que para encontrar la senda de la paz en el país centroamericano son necesarias unas elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes.